Vamos a saludar a la persona que está a nuestro lado con una sonrisa de gozo. Señor, te bendice. Este es un tiempo nuevo. Este es un buen tiempo. Porque no hay nada mejor que los tiempos en la presencia del Señor Jesús. Y queremos saludar a las personas que hoy nos visitan. Bienvenidos. Ahí está toda la familia Solier. Denle un aplauso. Bienvenidos los turistas que andaban por Ecuador también. A ver allá. Bienvenida a casa. Y allá la que estaba en Colombia también, en Venezuela. Bienvenida a casa. Si les parece, se pueden correr un poquito hacia adelante para que no queden, si no, se quedan ahí. Quiero recordarles que los martes a las 8 estamos haciendo un programa de televisión que se llama Cristo en Casa y es un programa de mucha bendición. Verificamos que en el pasado programa reportaron por el sistema 340 acciones con el tema del programa. Es decir, que si bien es cierto, hay más gente afuera que adentro, pero lo que se está haciendo está teniendo una acogida en el Señor. Lo que se está haciendo está sirviendo de algo. Creo que es un privilegio grande. Yo le di gracias al Señor porque todo obra para mí. Sabemos que hay una unción muy hermosa de sanidad, liberación. Dios quiere hacer cosas. Viene una palabra que el Señor quiere hablar a su corazón y a su espíritu. El jueves tenemos un discipulado. Si usted se inquieta por aprender más de la palabra, puede venir los jueves en la noche. Aquí está el pastor Villalobos con su esposa dirigiendo las clases del discipulado. Y si no, póngase en línea con Cristo en Casa, que ahí también se aprende. Pasamos un ciclo de la obediencia a Dios, la adoración a Dios, y ahora seguimos con lo sobrenatural. Es lo sobrenatural, ¿no? La presencia de Dios. Próximo martes el tema es la presencia. Y si usted quiere que ese programa se transmita desde su casa, entonces yo le voy a pedir a Irene que tome los nombres de las familias que les gustaría que por una hora el programa estuviera desde su casa transmitiéndose a través de la internet. Irene va a tomar nota. Si usted dice no, un martes, el próximo martes, el otro en 15 días, el otro en un mes. Hemos recorrido medio Miami, Broward, todo Liz, y ahora estamos aquí en Weston. Comenzamos en Weston, pero ahora Dios ha querido dar esa movilidad. Entonces, martes a las 8 de la noche y los domingos pueden informarle a sus familiares que a través del www.freechapel.net está este programa en directo, y también a través de un dominio. Ya el programa de televisión tiene su propio dominio, se llama Cristo en Casa Network, y tiene una página muy bonita que la pueden consultar en cristoencasa.com. cristoencasa.com. Ahí está el archivo de todos los programas de las casas, de sus hogares. Sin más preámbulo, le voy a dar la palabra al pastor Villalobos, quien está hoy encargado de llevar la palabra y tiene mucho que decirnos. El solo de Dios, pastor. Quisiera, por favor, Gonzalo, si me ayudas a subir un poquito acá el stand. Subirlo un poquito. Eso. Ahí está un poquito alto. Ahí está bien. El pastor dice que hay muchísimo que aprender sobre esto y enseñar, y es porque estos son 3 mensajes en uno. Yo los he predicado individualmente cada uno, pero tenemos urgencia. El Señor viene pronto y necesitamos correr. Y en esta carrera pues tenemos que hacer milagros. Es que yo voy a tratar de hacer el mío.
Los que anotan, si hay alguien que anota, yo voy a ir dando en las notas. No tengo tiempo de leer la palabra el día de hoy, pero si usted toma nota, yo le voy diciendo los versículos. Ok. Fe, unción y gloria, se llama este mensaje. Fe, unción y gloria. Y yo les voy a enseñar el día de hoy qué significa cada uno de ellos y cómo se entremezclan entre ellos mismos. Nosotros sabemos que pertenecemos a un reino de los cielos a partir del momento en que decidimos entregar nuestra vida a Cristo Jesús, que es el único intermediario, no existe otro. Cuando usted ofreció su vida a través de Él, aceptándolo como el que hizo el milagro de su muerte y resurrección para que usted pudiera entrar a este reino, desde ese momento usted pertenece a ese reino. Al pertenecer a ese reino, usted y yo tenemos promesas. Somos coherederos de la gracia de Dios a través de nuestro hermano mayor, que es Jesucristo, y con Él somos coherederos de todo lo que Dios ofrece a través del reino. Sus promesas están al alcance de nosotros al llegar a ser hijos de Dios. Mateo 6:33 dice: busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas. Pero tenemos que aprender a movernos en el reino. Cuando usted vino aquí a los Estados Unidos por primera vez, usted tuvo que aprender muchas cosas para moverse en el ambiente y en las leyes de este país. El reino de los cielos es como si fuera un país, y en ese país hay leyes, están establecidas, y tenemos que movernos por esas leyes. Allí lo tenemos todo, pero tenemos que saber cómo tomarlo, cómo hacernos acreedores de todas esas ventajas. Entonces vamos a empezar con qué es la fe. Hebreos 11:1, nosotros conocemos más popularmente, que dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora yo le voy a dar este mismo versículo en la Biblia amplificada, porque es más fácil de entender. La Biblia amplificada dice: ahora fe es la garantía, y pone entre paréntesis, confirmación, título de propiedad de las cosas que esperamos. Quiere decir que las cosas que nosotros esperamos las tenemos, son nuestras, porque hay garantía y confirmación y título de propiedad de que son nuestras. Dice también: es la prueba de las cosas que no vemos y la convicción de su realidad. O sea que por la fe nosotros percibimos como hechos reales lo que todavía no ha sido revelado a nuestros sentidos. Lo tenemos espiritualmente, pero no lo podemos ver, no lo podemos oír, no lo podemos sentir, pero es nuestro. Espiritualmente nos ha sido entregado. Lo que hace que Dios actúe de acuerdo a nuestra fe es que Él se comprometió al darnos promesas. Cuando Dios nos dio promesas, Él dijo: yo os haré sano, yo os haré próspero. Esas promesas en Él son el sí y el amén. O sea que todo lo que Dios prometió, Él no puede fallar. Él no puede decir: se lo doy hoy, mañana no. La palabra dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Así dice la palabra en Números 23:19. Quiere decir que si Dios lo prometió, yo lo tengo, tú lo tienes. Ahora tenemos que ver cómo lo logramos. Dios estableció la fe como la habilidad que Dios nos ha dado para pasar las cosas de lo sobrenatural a lo natural. Fe es la llave que yo utilizo para traer lo sobrenatural a lo natural. Y por eso es que si no hay fe, es imposible agradar a Dios. Dios nos hizo espíritu, alma y cuerpo. Lo corporal, este cuerpo mío, el tuyo, está atado a los sentidos, está atado a nuestro entorno. Pero lo que es el espíritu y el alma no están atados al entorno.
Nosotros podemos acceder a lo sobrenatural a través de la fe. ¿Cuál es el problema del hombre respecto a la fe? El hombre tiene un conflicto. Todos nosotros hemos pasado por ese conflicto. Y es que venimos de lo natural. O sea, cuando nacemos, nosotros aprendemos, conocemos las cosas tocando. Usted ha visto un niño que uno dice, uy, es que ese niño es tan travieso, ¿verdad? Pero es que el niño está aprendiendo. El niño toca un vaso y no sabe que si se le cae y se rompe, le puede romper la manita. No lo sabe, pero lo va a descubrir. Un día va a romper el vaso y lo va a descubrir. Y así un día huele y le empiezan a oler las cosas agradables. Y entonces cuando le huele agradable, sabe que ahí hay buena comida, por ejemplo, ¿verdad? Y así sucesivamente, así nosotros vamos aprendiendo. Pero aprendemos lo natural. Lo sobrenatural no lo podemos aprender hasta que llegamos al Señor. Porque lo sobrenatural, o la fe más bien, es sobrenatural. La fe es algo que viene por el creer. No viene por los sentidos, no viene por la mente siquiera, sino que viene por el creer. Digo que por la mente no viene porque muchos conocen la Biblia de tapa a tapa, pero no la creen. Entonces el que no cree la Biblia leyó un libro más, pero no lo hizo activo, no lo hizo efectivo, no lo hizo, como dice Santiago, que la palabra tiene que ser convertida en carne. Tenemos que accionar la palabra, y la fe debe accionarse también. El hombre toma la palabra de Dios, vea el proceso. El hombre toma la palabra de Dios como una materia prima, y el Espíritu Santo la convierte en fe. El Espíritu Santo que está en nosotros convierte la palabra en fe. Por eso es que el que no lee la palabra, el que no estudia la palabra, el que no escucha la palabra, no puede incrementar su fe, porque la palabra es materia prima para convertir a través del Espíritu Santo en fe. Entre más lee usted la palabra amparado al Espíritu Santo, más fe va a tener. Y cuando usted tiene fe, entonces usted cree. Y cuando usted cree, entonces empieza a creer en lo sobrenatural. Empieza a creer que si usted está enfermo y le imponen manos, va a ser sano. Empieza a creer que Dios quiere prosperarlo. Y Dios puede suplir todas las cosas que me hagan falta de acuerdo a sus riquezas en gloria. Eso es una palabra. Pero yo tengo que empezar a creerla, a que el Espíritu Santo la transforme en fe, para que yo pueda creerla y pueda obtener lo que el reino de los cielos tiene para mí. Cuando pasamos a través de la fe lo natural para llegar a lo sobrenatural, lo conocemos con el nombre de rompimiento. Nosotros tenemos que dar rompimiento de lo natural a lo sobrenatural para apoderarnos de eso que Dios nos ha dado sobrenaturalmente a través de Cristo Jesús. Entonces debemos romper con las amarras que nos mantienen atados a nuestros sentidos, para que podamos empezar a creer. Y entonces todo lo que es imposible para la mente, todo lo que es imposible para un ser natural, empieza a ser posible. Empieza a lo sobrenatural a traer lo imposible a nuestras vidas, y entonces podemos crecer y podemos caminar en lo sobrenatural. El que no crece en fe, o tiene la fe y no la ejerce, no va a crecer espiritualmente. Repito esto: el que no crece en fe, o sea, que no usa la palabra para crecer, o conoce la palabra pero no la ejerce, entonces va a ser estático, ya no se va a mover bien. Uno tiene que empezar a arriesgar. Crecer en fe implica hacer cosas que usted tal vez le ha costado creer. Cosas que ayer usted no creía que podían ser realidad. Usted tiene que arriesgarse a empezar a creerlas y empezar a actuar en esa fe. Pongo un ejemplo. El Señor llevó al pueblo de Israel para cruzar un río grande, se veía extenso, torrentoso. Y ellos sabían que Dios les había prometido la tierra de Canaán, pero tenían que atravesar el río. ¿Qué hicieron? Se movieron en fe
¿Cómo se movieron en fe? Pusieron los pies en el agua. Tuvieron que mojarse los pies. Y cuando se mojaron los pies, entonces las aguas se dividieron. No antes. Tuvieron que esperar, caminar sobre el agua para después caminar en lo seco. Si ellos se hubieran quedado esperando ahí en la orilla diciendo: Señor, yo tengo fe, pero por favor divide este río, sécalo, cámbiale el curso, a ver qué va a pasar, y se queda ahí esperando, no hubiera pasado nada. Ellos no hubieran podido pasar a la tierra prometida. Entonces uno tiene que moverse en fe. ¿Qué significa para nosotros hoy movernos en fe? Creer en lo que es imposible hacer naturalmente. Señor, yo no sé cómo, pero yo este mes pago la casa, así es que voy a dar el diezmo por adelantado para que tú, Señor, me proveas para pagar la casa. Eso es sobrenatural. Eso es algo que es imposible a los ojos naturales. Pero a los ojos del Espíritu, a los ojos de Dios, eso es una realidad. Yo les puedo dar testimonios mucho sobre ese campo. Entonces la fe nos permite cruzar lo natural y pasar a lo sobrenatural. Cada uno de nosotros decide en qué dimensión vas a caminar. ¿Vas a caminar en la dimensión natural o vas a caminar en la dimensión sobrenatural? Si caminamos en lo sobrenatural a través de la fe, vamos a recibir en lo natural todos los beneficios que Dios nos ha prometido. Vamos a la segunda parte, unción. ¿Qué es la unción? Unción es la habilidad dada por Dios a todo creyente, y repito, a todo creyente tiene unción, para hacer la obra de Dios, sirviéndole en lo que cada uno de nosotros ha sido llamado. Es decir, tú tienes una unción para algo. Tengo una unción para predicar, para enseñar, tengo una unción para evangelizar, el pastor tiene una unción para profetizar, usted puede tener una unción para la música. Dios nos ha dado algo de Él que se llama unción para que tú puedas hacer lo que Él puso en ti desde el principio. El propósito por el cual tú estás en esta tierra lleva la unción que tú necesitas para realizar lo que tu llamado está dado desde antes de la fundación del mundo. El acto de ungir, porque unción viene de aceite, y ese acto de ungir va a habilitar a la persona para que cumpla esas funciones asignadas. La unción fue enseñada en el Viejo Testamento, la podemos ver ahí. Vemos cómo el aceite de la unción servía para ungir todo lo que sería consagrado, separado, apartado para el servicio de Dios en el tabernáculo. Asimismo, hoy nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros que nos unge para que nosotros podamos realizar lo que hemos sido llamados a hacer. La unción va a ser o es Dios actuando a través de nosotros como hombres para realizar su obra en la tierra. Voy a explicar un poquito más sobre eso. La unción personal es la medida de gracia sobrenatural del don de Cristo que me fue asignada a fin de que yo pueda cumplir con mi llamado. Eso dice Efesios 4:7, el cual obedece el propósito de Dios para mi vida. La unción del Espíritu Santo entonces es el depósito que Dios puso en mí para mostrar su gloria. Ya vamos mostrando la tercera parte, que es la gloria. Ahora, yo necesito de la unción de ustedes y ustedes necesitan de mi unción. Este es un concepto espiritual sumamente importante. Nadie tiene la unción completa. Es como si Jesucristo se hubiera partido en pedacitos y nos hubiera entregado una partecita de lo de Él a cada uno de nosotros. Él es la cabeza, dice, y nosotros somos el cuerpo. Pero para estar completos como cuerpo, yo necesito de ustedes y ustedes necesitan de mí. Todos necesitamos de todos. De ahí es donde viene el concepto espiritual de la unidad. Para que la gloria de Dios se manifieste, debe haber unidad.
La unción tuya más la unción de Pedro, más la unción de María, más la unción de Juan, más la unción de todos, formará la unidad completa para que podamos formar el cuerpo de Cristo, para que la cabeza pueda manifestarse. Donde no hay unidad, no hay presencia de Dios. ¿Cuál es el propósito de la unción? Cada uno que tenga esa parte de unción la tiene para bendecir a otros. Nunca Dios da una unción para que usted mismo se bendiga. La unción que Dios me da a mí para enseñar es para que yo enseñe a otros. La unción que alguien tiene para tocar un piano es para que tocando el piano bendiga a otros. Nunca la unción Dios la da para que el hombre se haga rico, o para que el hombre tenga fama, o para que el hombre sea considerado como algo extraordinario, porque aquí todos tenemos esa unción para glorificar al único que lo merece, que es Jesucristo. Ahora, la unción de cada uno de nosotros va a formar una unción, llamémosla de alguna manera, corporativa, que influirá en la edificación del reino. Esto yo lo he hablado en otras ocasiones. Para ir a construir, para ganar almas para el Señor, vamos a necesitar mucha gente con los diferentes dones que Dios les ha dado para poder atraer a otros al reino. Entonces eso se llama la unción corporativa, que es la unión de mi unción más la tuya, más la tuya, más la tuya. La unción corporativa es la unción del Espíritu Santo que se da cuando todas las personas se unen y se vuelven una en Cristo. Entonces veremos a Jesús, que es la cabeza, operando a través del cuerpo, que es la iglesia, haciendo milagros, señales y maravillas. Por eso Dios nos manda a buscar la unidad. La unción es para sanar a los enfermos, expulsar los demonios, predicar el evangelio, hacer milagros, que hayan señales, que hayan milagros, que hayan maravillas, con el fin de exaltar a una única persona, que es Jesús. Ahora, miren qué interesante esto y qué importante. Allá afuera, y a veces hasta dentro de las iglesias, hay mucha gente con enfermedad, injusticias, miedos, tristezas, depresiones, amarguras, soledad, vacíos. Hay gente que está a falta de dirección, y esto viene por dos cosas: por el pecado del hombre, por un lado, y también por el trabajo que hacen los espíritus inmundos que gobiernan este mundo. Pero esa gente que está allá afuera está esperando que tú y yo, con nuestra unción que nos ha sido dada, vayamos a rescatarlos y a liberarlos de todas esas cosas que ellos están sufriendo. De ahí parte lo que Jesús llamó la gran comisión: ir, hacer discípulos y enseñarles todas las cosas, y poner manos sobre ellos, bautizarlos, etc. Todo lo que Él dijo que había que hacer parte de este principio. ¿Cómo funciona la unción y la fe? La unción nunca puede afectar a personas que no crean, o sea, que no tienen fe, o personas escépticas. Es decir, si el que va a recibir de la unción no tiene fe para recibirla, no va a pasar nada. Tiene que darse la unión de la unción que tiene el que está dando con la fe que tiene del que está recibiendo. Obviamente Dios es soberano, y en la misma palabra nosotros sabemos que Dios ha actuado muchas veces con personas que no tenían nada de fe, o con personas, otras, terceras personas, que con la fe de ellos Dios hizo algo con ellos. Pero esos son casos excepcionales, que ahí reina la soberanía de Dios. Pero lo normal es que la unción que yo pueda tener no va a tener ningún efecto sobre las personas a las cuales yo les estoy dando mi unción, si en ellos no existe la fe. Debe haber esa unión de unción con fe. Ahora, todas las personas tenemos una unción, ya lo dije. ¿Cómo nos beneficiamos de esa unción? Si yo tengo un problema de salud y yo sé que Ángel tiene unción para sanar a los enfermos,
porque Dios se la dio. Entonces obviamente yo no voy a ir a buscar a otro que tiene unción para profecía para decirle ore por mí. Si yo sé que Dios le dio a él esa unción y yo necesito de la unción de él, obviamente yo voy a ir con mi fe y le digo, Ángel, ore por mí, porque yo sé que tu unción se va a unir con mi fe para que mi sanidad se dé. Entonces yo tengo que reconocer en primer lugar la unción de los que estén alrededor mío. Yo tengo que reconocer que existe esa unción para que se pueda dar un milagro. También tengo que saber distinguir las debilidades y las fortalezas del portador de la unción. Tengo que estar completamente claro de que el que porta la unción no tiene esa unción porque él la adquirió sobrenaturalmente o porque la adquirió específicamente o porque la pidió. No, la tiene porque se la dio Dios. Pero él sigue siendo un humano con debilidades y fortalezas. Nosotros a veces nos fijamos más en el hombre que quien le dio el don al hombre. Y tenemos que tener ese cuidado porque hay muchos seguidores de hombres allá afuera. Y nosotros no seguimos a hombres. Seguimos la unción que tiene el hombre, que se la dio Dios, y seguimos a Jesús. Jesús es el autor y el consumador de esa unción, y por tanto ponemos la fe en Él, no en los hombres. Ahora, para operar en lo sobrenatural. En la dimensión sobrenatural todo es eterno, invisible, permanente, completo y perfecto. Porque esa es la dimensión de Dios. Nosotros tenemos en lo sobrenatural un perenne ahora, o sea, un ahora permanente, el cual solo se puede acceder a través de la fe. El hombre creyente debe aprender a accionar su fe para apoderarse de lo que ya Dios le dio en lo sobrenatural. Por ejemplo, nosotros siempre decimos que Cristo llevó nuestras enfermedades. Por su llaga hemos sido nosotros sanados. O sea que la sanidad es mía. Yo puedo sentir un dolor de cabeza, me puede estar doliendo una pierna, puedo tener un problema en el estómago, pero yo soy sano, porque eso es lo que la palabra dice. Pero ¿cómo me apodero yo de esa realidad sobrenatural que está dada? Así, yo no puedo decir Dios me va a sanar, no, ya Dios me sanó. Pero ¿cómo hago eso realidad? Porque eso está hecho allá en lo sobrenatural, está hecho en lo espiritual, pero yo tengo que traerlo a lo natural. Eso lo hago primero conociendo que hay una promesa de parte de Dios. Y segundo, reclamando esa promesa de parte de Dios. Porque no es que Dios se olvidó de mí. Y Dios no es automático. Dios no dice, Héctor Villalobos le duele la rodilla, pum, ahí le mando la sanidad para la rodilla. No, yo tengo que pedirla. Porque es a través de pedir con fe que yo la voy a obtener. Si yo no pido, no obtengo. Pedid y se os dará, dijo Jesús. Pedid y se os dará. Nosotros tenemos una aversión algunas veces a pedir. Yo tuve un hijo mío que sus zapatos podían tener un hueco abajo y él no se atrevía a pedir un par de zapatos. Y cuando llegó a Cristo, tuvieron que tratarlo espiritualmente para que él se atreviera a pedir. Una mente extraña porque nadie se lo enseñó. Simplemente él sintió que él tenía que ser autosuficiente y que él no debía pedir nada. Y llegó a Cristo y entonces tenía problemas para pedirle a Dios. Hasta que alguien tuvo que sentarse con él, tratarlo para que él pudiera libremente pedirle a Dios. En el Padre Nuestro usted tiene una parte en donde Dios le dice a usted que usted debe pedir el pan de cada día, como una muestra de que pedir es bueno. Pedir es bueno. Ahora, Dios desde el principio puso gloria en Adán y Eva. Cuando Él dio aliento de vida, Adán y Eva fueron llenos de su gloria. ¿Qué es la gloria? La gloria es Dios mismo. Dios nos impartió, o se impartió a sí mismo en nosotros, y dándonos, por la naturaleza de Dios, dándonos
carácter, sus virtudes, su naturaleza y su misma gloria. Por eso nosotros estamos aprendiendo, los jueves estamos aprendiendo que cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros, entonces un fruto de permanencia del Espíritu Santo en nosotros empieza a manifestarse. ¿Cómo se manifiesta? En amor, gozo, paz, fe, mansedumbre, templanza, paciencia, etc. Esos son los 9 pedazos de un fruto que debe manifestarse en nosotros por la sola permanencia del Espíritu Santo en nosotros. Ese es el carácter de Dios que viene a nosotros. En parte de eso es su gloria. Su gloria se va a manifestar a través de nosotros. Entonces, investido de la gloria de Dios, el hombre no sabía de muerte, de enfermedades, de pobreza, de tristezas, de depresiones, de estrés, nada. Porque en la gloria de Dios no existe nada de eso. Nada. Incluso la cosecha, Adán tiraba posiblemente una semillita en el piso y la matita crecía en forma instantánea. Ahora un sembrador pone la semillita y tiene que esperar meses para recibir su fruto. Porque en lo natural todo se desacelera. En lo sobrenatural todo se acelera. En lo sobrenatural no hay tiempo, no hay espacio. Todo es eterno, todo es un ahora. No es un mañana ni un pasado, todo es un ahora. Por el pecado, dice la palabra que el hombre perdió la gloria de Dios. Dice porque todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Por eso ahora nosotros tuvimos un tiempo en nuestra vida en que no teníamos gloria de Dios. La gloria de Dios no podía manifestarse en nosotros porque por el pecado, por haber nacido en pecado, fuimos destituidos de esa gloria. Pero ahora en Cristo, cuando llegamos a Cristo, esa gloria vuelve a llegar a nosotros. Pero ahora tenemos que aprender a cómo caminar en esa gloria. Nosotros tenemos que formar en lo natural lo sobrenatural. Eso se llama la gloria de Dios, la Shekinah de Dios. Shekinah es el nombre que se usaba en hebreo para esa presencia de Dios, de lo sobrenatural. Eso viene a actuar en la atmósfera de un ambiente natural convertido en lo sobrenatural, en la presencia de Dios. Bajo ese estado de gloria fue que se dividió el Mar Rojo. Bajo ese estado de gloria fue que cayó maná del cielo. Bajo ese estado de gloria fue que Cristo levantó a los muertos, los resucitó. Bajo ese estado de gloria los cojos caminaron, los ciegos vieron, los sordos oyeron, etc. Por lo tanto, cuando hay presencia de gloria de Dios, nosotros volvemos a nuestro estado natural espiritual. No el natural físico que conocemos acá, sino el estado primario por el cual Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Pero dice la palabra en Isaías 6:3 que la tierra está llena de su gloria. ¿Por qué la tierra está llena de su gloria? Por el Espíritu Santo que está en ti y está en mí. Esa es la gloria de Dios manifestada. El Espíritu Santo fue enviado al espacio donde Dios iba a crear todo lo que hoy es y existe en el mundo natural. Dice la palabra, Él se movía sobre la faz de las aguas al principio. Porque cada vez que Dios quiere hacer algo, mueve su Espíritu Santo de primero. Y luego envía su palabra y lo que tiene que ser hecho, es hecho. Cuando hay un mover del Espíritu, es porque Dios quiere hacer algo. Y cuando Dios quiere hacer algo, entonces busca tu fe para que la presencia de Dios se dé y lo natural se convierta en lo sobrenatural, y entonces lo que Él quería hacer va a ser hecho. Por eso es que la atmósfera de lo sobrenatural va a traer la presencia de Dios, y ahí van a suceder milagros y maravillas, sanidades, sin la participación de ningún hombre. Ahora, hay algo muy importante que tiene que ver antes de eso.
para que la gloria de Dios pueda ser manifestada, tiene que haber revelación. Porque la revelación es la que trae fe. Yo tengo la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios me dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Ok. Dios no se va a presentar en un lugar donde no es bien recibido. Pero todos nosotros, por ejemplo, que estamos aquí, estamos buscándolo a Él. Si vinimos a buscarlo a Él es porque tenemos fe, es porque queremos agradarle. Entonces, necesitamos para pasar a lo sobrenatural algo que se llama revelación. La revelación es la palabra que está aquí, pero creída aquí. Porque si yo lo que me predican no lo creo, menos lo voy a practicar. Y si no lo practico, pues entonces la promesa que viene detrás de eso nunca se va a dar. Entonces necesitamos del conocimiento revelado por Dios que viene a nuestro espíritu a través de la relación íntima que tenemos con Dios. La gloria de Dios es revelada por el Espíritu Santo. No se puede conocer por la razón. O sea, yo no puedo conocer la revelación por mi mente. Eso tiene que ser revelado a mi espíritu. Y para poder ser revelado a mi espíritu, yo tengo que tener comunión con Dios. Dice Habacuc 2:14, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Ese conocimiento de la gloria de Dios es conocimiento revelado. Dice, como las aguas cubren la mar. En los lugares de la gloria se manifiesta, muchas veces se manifiesta por un tiempo. Porque ¿qué sucede? Cuando empieza la manifestación sobrenatural en algún lugar, es algo que no es natural para el hombre. Y muchas veces el mismo hombre corta lo sobrenatural de Dios. Le causa extrañeza, le causa temor muchas veces. Entonces es cuando decimos, uy, yo no me meto en eso porque eso parece diabólico, yo no lo entiendo, porque no logro entenderlo aquí, entonces lo rechazo. Y al rechazarlo, muchas veces podemos estar rechazando la misma presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios en nosotros no es algo que nosotros la conozcamos, si no nos ha sido revelada. Pero si ya nos fue revelada, la vamos a ver normal. Y vamos a poder participar en ella y vamos a poder obtener sus beneficios. Es la única manera que podamos obtenerlos. Muchas veces cortamos la gloria de Dios por la unción del hombre. Esto se ha dado mucho en muchas iglesias, en donde empieza una alabanza, una adoración, un mover muy bonito, empiezan a suceder cosas y de repente el ungido de la iglesia agarra el micrófono. Entonces corta lo sobrenatural de Dios para trabajar con la unción del hombre. Ahí, aunque Dios puede seguir operando, va a operar al nivel del don del ungido, pero ya no bajo la soberanía de Dios. Bajo la soberanía de Dios, obviamente se van a hacer mayores cantidades de sanidades, liberaciones, situaciones que van a aparecer ahí, maravillas, presencia de Dios en formas extrañas. Nosotros en una oportunidad nos tomaron una foto del cielo, digo yo, estábamos en la pura presencia de Dios y de repente un flash que cubrió todo el lugar, todo el lugar. Nadie estaba tomando fotos, nadie llevaba cámaras, era a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, estábamos en pura presencia de Dios y de repente eso sucedió. Vimos ángeles aparecer, veíamos cómo luces se movían de un lado para otro, veíamos cómo la mano de Dios así se mostraba, como una aureola de oscuridad alrededor, salía la mano de Dios de la nada. Pero para que todas esas cosas sucedan, tiene que darse todos estos pasos: comunión con Dios, tiene que darse que las personas estén orando. Es muy importante la oración comunitaria, la oración de grupo.
Aquí vamos a estar orando todos los días 10 y 30, todos los domingos, aquí antes del culto, porque estamos orando, porque necesitamos esa presencia de Dios. Y uno de los requisitos es que la iglesia esté orando, que la iglesia esté en oración comunitaria. Si no hay esa oración constante, tanto individual como corporativa, no va a haber presencia de Dios. La iglesia necesita ser intercesora para formar ese ambiente propicio para lo sobrenatural. La gloria de Dios se va a manifestar a través de esa oración, a través de esa comunión con Dios. Otro requisito: el pueblo tiene que estar en santidad. Santidad no es perfección. Ser santo no es ser perfecto. Santo es tener a Cristo en su corazón y saber que si yo peco, que si yo fallo, que si yo cometo un error, tengo todavía la posibilidad de ir a la sangre de Cristo, que está viva, y pedir perdón para ser limpiado completamente otra vez y volver a mi posición de santidad. El que ya es un cristiano convertido y discipulado sabe cómo hacer ese proceso, cómo es que ese proceso se manifiesta. Usted no tiene que quedarse con el pecado ahí adentro, usted tiene cómo limpiarlo. Yo le llamo el clorox de Dios. Hay un clorox de Dios que cuando yo me mancho con el pecado, entonces yo voy a 1 de Juan 1:9 y dice que si yo pido perdón, Él es fiel y justo para perdonar mi pecado. Entonces vuelvo a mi santidad. Y eso yo no tengo que esperar un segundo, ni 2 segundos, ni 1 hora, ni media hora, ni hacerlo frente a nadie. Lo puedo hacer al frente del Señor y Él vuelve otra vez a perdonarme. Luego de estar en santidad se necesita lo que ya hablé, que es la revelación y la sabiduría de Dios. Cuando estas 3 cosas se juntan y nosotros buscamos la presencia de Dios a través de la alabanza y la adoración, entonces se van a hacer realidad aquella parte que dice: cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y empezamos a vivir en lo sobrenatural. En lo sobrenatural usted va a entrar enfermo sobre esa puerta y sin que siquiera nadie ponga mano sobre usted, va a salir sana de eso. Si usted trae un problema que no sabe cómo resolver, usted va a entrar por esa puerta, y si aquí hay un ambiente de lo sobrenatural, de presencia de Dios, Dios mismo aquí le va a dar la solución, le va a dar la alternativa de cómo solucionar su problema. Eso es vivir en lo sobrenatural. Tenemos que tener agradecimiento también sobre las cosas que Dios hace sobre nosotros para que podamos edificar el reino de los cielos. El reino de los cielos, recuerden que es actuar hacia afuera. Aquí nos podemos gozar y podemos tener la presencia de Dios y todo, pero toda la llenura del Espíritu Santo es para que nosotros vayamos allá afuera a traer a los que no son salvos, a traer las almas que están allá padeciendo, sufriendo, teniendo problemas, padeciendo de migrañas y de montones de cosas, del estrés, etc. Concluyendo, en la dimensión sobrenatural todo está hecho. Todo lo que el hombre necesita está dado en lo sobrenatural. Cada uno de nosotros tiene, imagínense que hay una bodega en el cielo, como cuando usted entra a un public storage, que hay una bodeguita, la número 1, la 2, la 3, la 5, la 7, hay montones de bodegas. En el cielo hay una bodega que tiene tu nombre. Si no lo sabía, imagínensela. Y en esa bodega está tu sanidad o tus sanidades. Todo lo que tú necesites ser liberado está ahí. Todas las fortalezas que necesitan ser destruidas en ti está ahí. Todas las liberadas que usted necesita de lo que viene arrastrando generacionalmente está ahí. Lo que usted necesita en esta tierra para vivir prósperamente está ahí.
Su profesión está ahí. El hombre, la mujer con que usted se va a casar está ahí. Todo lo que Dios ya dio, porque Dios te diseñó completo, está ahí, en ese storage que lleva tu nombre en el cielo. Pero eso hay que conseguirlo sobrenaturalmente. Hay que estar en contacto con Dios, en comunión con Dios, en conversación continua con Dios, para que Dios haga que eso sobrenatural llegue a lo natural, completo y perfecto. Todo eso nos fue previsto, o provisto más bien, por Jesús en la cruz. Lo único que necesitamos, pareciera muy fácil, para traerlo al mundo natural es fe. 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 ¿Y cómo incrementamos nuestra fe? A través de la palabra. 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 Nosotros los que siempre estamos al frente, quisiéramos o desearíamos no solamente tener un domingo para hablar con ustedes, para transmitirles el conocimiento de la palabra. Quisiéramos tener 2 o 3 días a la semana. Quisiéramos que pudiéramos hablar tantas cosas bonitas, buenas que Dios tiene para nosotros. No 2 horas un domingo, sino que pudiéramos reunirnos, qué sé yo, además del jueves, el día martes. Es decir, hacemos esfuerzos muy grandes, porque sabemos que la bendición de Dios viene a través de la palabra, porque la palabra incrementa tu fe. Tu fe va a través del Espíritu a tener conocimiento revelado, y al tener conocimiento revelado, la presencia de Dios va a ser más fácil en tu vida y en la mía. Y teniendo presencia de Dios, vamos a tener todas las promesas que Dios tiene para nosotros, y podríamos tener una mejor vida, mejor, como lo llaman ahora, mejor calidad de vida. El que vive en la presencia de Dios puede vivir 120 años, y 120 años sin enfermedad. La enfermedad no es para los creyentes. Nosotros podemos apoderarnos de nuestra salud, porque nos fue ofrecido, y lo que Dios promete, Dios lo cumple. Entonces, quisiéramos que pudiéramos transmitir todo esto a través de ustedes de alguna manera más fácil que sacando tiempo, pero no hay otra. Hay que sacar tiempo. Todo lo que Dios da es bueno, es agradable, es perfecto, pero necesitamos tiempo para transmitirlo. Para poder mantenernos buscando al hombre de acuerdo a nuestra necesidad es una parte. O sea, yo busco a una persona que me dé un consejo y él me puede resolver una situación X en un momento, porque Dios unge personas para resolver problemas. Pero como las personas tenemos límite, también tenemos un horario, tenemos trabajo, tenemos que accionar, tenemos familia, etc. Qué bonito sería que cuando yo necesito algo no tenga que siquiera buscar una persona ungida, que yo pueda poner mis rodillas en el piso, que pueda empezar a alabar y adorar al Señor, a dar gracias por lo que tengo, y que la misma presencia de Dios en ese momento que caiga sobre mí, y que Dios haga lo que tiene que hacer en mí sin siquiera pedirlo yo. Porque en lo sobrenatural ni siquiera tenemos que pedir. Lo que en lo natural puede estarme molestando, en lo sobrenatural va a desaparecer automáticamente. Porque en la presencia de Dios se van todas nuestras tribulaciones, todos nuestros problemas, todas nuestras necesidades son resueltas. Y quisiéramos enseñar eso. Por eso en esta semana estamos dedicando este capítulo a lo sobrenatural. Lo vamos a continuar el martes en Cristo en Casa, y si fuera necesario lo podemos continuar el jueves aquí en el estudio bíblico. Por ahora quiero que se pongan de pie.
Si usted tuvo revelación de esta palabra, estoy seguro que de aquí en adelante usted va a seguir pensando sobrenaturalmente. Un día yo me hastié, hace como 4 o 5 años, me hastié de estar yendo a iglesias donde no pasa nada, donde no hay manifestaciones sobrenaturales, donde las personas no se sanan, donde los que tienen problemas vienen a la iglesia y salen con los problemas igual, donde nadie es liberado, donde la gente sigue atada a vicios. En ese tiempo yo no pensaba ni volver acá, y me encontré al pastor Alfredo un día y con un poco de ira santa, digámoslo si lo puedo llamar así, yo le manifesté: estoy aburrido de ir a iglesias a cumplir rituales donde no pasa nada. Porque si mi Dios es Dios real y su palabra es real y Él no miente, cada vez que nosotros invocamos la presencia de Dios tiene que pasar algo. Tiene que pasar algo. No es posible que pase uno un domingo y otro domingo y otro domingo y otro domingo y no pasa nada. Esos son religiosos. Eso es lo que ven la espiritualidad como historia. Pero nosotros queremos una congregación que sea bendecida de parte de Dios. Pero cada uno de nosotros tiene que poner su parte. Cada uno de nosotros tiene que poner su tiempo, tiene que poner sus recursos para que aquí empiecen a suceder cosas. Yo le cuento un cuento. Si aquí un día entra un paralítico y con solo la presencia de Dios en alabanza y adoración ese paralítico se levanta y camina, si con ese solo testimonio no empieza a venir la gente acá a ver cómo fue que pasó eso. Como un día Jesús sanó a un ciego y entonces los religiosos llegaron a decirle al ciego: no, ningún Jesús te sanó, seguro tú naciste, tú no naciste ciego y en algún momento te hiciste el ciego, y entonces ahora vienes a decirnos que un tal Jesús te sanó. Y le decían: dinos la verdad. Dice: lo único que yo sé es que yo era ciego y ahora veo. Que nosotros podamos dar testimonio de esa manera, por haber estado acá trayendo la presencia de Dios. No importa el local. Usted puede tener una iglesia lujosísima donde caben 5,000 personas y no haber presencia de Dios. Puede estar en una casa donde caben 10 personas y puede haber presencia de Dios. Porque la presencia de Dios viene por nosotros. Viene por alabanza, adoración, oración, santidad y revelación. Esas son las 5 características para la presencia de Dios. La palabra ha sido predicada. Ahora usted tiene que tomar la revelación de esa palabra. Usted tiene que continuar esforzándose en la oración. Usted tiene que continuar teniendo más conocimiento de la palabra. Tiene que seguir caminando en santidad, cada día más y más y más pegados al Señor. Estar cada vez más en comunión con Dios. Y entonces cuando vengamos aquí, alabemos al Señor con instrumentos o sin instrumentos, con voces o sin voces. Porque lo que canta es el corazón. Eso es lo que mueve la presencia de Dios. Dios no analiza si cantaron bien o cantaron mal. Dios ve el anhelo del corazón. Y a través de eso, entonces la presencia de Dios va a venir y vamos a empezar a sentir y ver cosas sobrenaturales. Anhélelas. Convénzase de que existen, que Dios es real. Dios no tiene cuerpo, pero como espíritu, Él es más poderoso que cualquiera de todos nosotros juntos. Amén. Padre, cierre sus ojos, vamos a orar. Incline su rostro, no participe usted en esta oración, no se haga el espectador, métase en la oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias
porque tú has lanzado tu palabra. Queremos que esta palabra, Señor, sea revelada e impregnada en nuestros corazones. No queremos solo ser oidores, queremos ser hacedores de tu palabra. Y en el nombre de Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo, queremos crecer en fe, queremos crecer en esa revelación, a sabiendas de que somos portadores de tu gloria, que donde quiera que nosotros vayamos, tu gloria va con nosotros. Espíritu Santo de Dios, manifiesta de esta gloria en otras personas, que de nosotros con nuestra unción podamos servir a los demás. Señor, revélanos la necesidad de las personas. Ayúdanos a ser como Jesús, que tenía compasión por las almas, que Él luchaba por la necesidad de todas las personas. Ponos un corazón bondadoso, un corazón misericordioso, un corazón que anhele el servir. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes con nuestra agenda, que tú seas una prioridad en nuestra agenda. Así como decimos que te amamos por sobre todas las cosas, ayúdanos a buscarte por sobre todas las cosas, a sacar tiempo para ti, Señor. No solamente tiempo individual, sino tiempo en grupo, para que podamos unir fuerzas y poder ir a buscar a esos perdidos. En el nombre de Jesús. Señor, yo me declaro en este momento uno de tus hijos. Yo sé que por Jesucristo yo soy tu hijo. Y el Espíritu Santo me da testimonio de que soy un hijo de Dios. Y como hijo, también merezco tus promesas. Sé que en el cielo todo está resuelto y que todos mis problemas, sin importar cuál sea, la solución está allá. Ayúdame, Señor, a caminar en lo sobrenatural, para que todo lo que está allá espiritualmente, yo aprenda a través de la fe a traerlo a lo natural. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.